Sumarán, ¿qué fue para usted la ley de cláusula? Fue un momento difícil y complicado de la vida del país, en una salida original, como fue la salida uruguaya de la dictadura militar, en la que ese tema evidentemente o no había sido resuelto entre los que pactaron la salida, o lo habían dejado deliberadamente en suspenso. Los que no habíamos participado de la salida del Club Naval recibimos el tema como algo que nos caía allí sin ninguna preparación y que evidentemente distorsionó la vida del país durante un tiempo que va de todo el 96 hasta que, bueno, a fines del 96 se sanciona la ley y 2 años después el plebiscito. Nosotros, antes de que el tema se planteara, con Hugo Batalla, habíamos hecho el proyecto Sumarán Batalla, destinado a remover los obstáculos jurídicos que había para que se pudiera juzgar las violaciones de derechos humanos. Trabajamos muy intensamente en ese proyecto. Consultamos a mucha gente vinculada al tema de derechos humanos, a la gente que había integrado con nosotros la Comisión Uruguaya de Derechos Humanos, que presidía ese gran compatriota que fue el arquitecto Horacio Terra Arocena. Yo era uno de sus secretarios y ahí se vinculó mucha gente relacionada al tema de derechos humanos. Y consultamos también, porque había una serie de problemas jurídicos de muy difícil solución, a juristas, recuerdo, entre otros, a Yeltsin Vidal, por ejemplo, que ya hoy no nos acompaña, un hombre muy fino desde el punto de vista jurídico y de grandes conocimientos, por algo fue grado 5 en la facultad y luego decano de la Facultad de Derecho. Bueno, hicimos un proyecto de ley muy completo y nunca logramos, no solo que no se sancionara, Batalla y yo teníamos alguna influencia política en aquel momento. Nunca conseguimos ni siquiera que saliera de la comisión del Senado de la República. Y evidentemente fue un proyecto que en el desenlace que tuvo, que quedó muerto allí en la carpeta de la comisión, ya demostraba que el tema no era jurídico. Ese final, ¿verdad?, demostró que el tema no era de derechos humanos, que el tema era un tema político de la forma como se había salido de la dictadura militar y bueno, ya ahí se produjo, ¿no?, desde fines del 85 un cambio en la situación y ya durante todo el año 86 comenzaron negociaciones de tipo político para ver qué solución había entre los 4 partidos en aquel momento. Por ejemplo, se nombró una comisión de juristas. El Partido Colorado designó a la doctora Reta, el Partido Nacional a Claudio Williman, el Frente Amplio al doctor Korseniak, la Unión Cívica al doctor Britos, pero que, si bien eran juristas y de gran relevancia, la doctora Reta fue profesora mía en Facultad de Derecho Penal, Korseniak también fue profesor mío, pero evidentemente ya el análisis se fue desplazando del tema jurídico al tema político, que fue el tema dominante, ¿no? Cómo encarar el tema político de la inserción de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que el Uruguay logró un tipo de salida, otros, si no los testigos, dirán sus virtudes y sus defectos, y eso fue una salida política la situación, como fue una salida política muchas de las cosas que se hicieron en aquellos años. Ha sido muy recurrente en estas entrevistas preparando también este programa que se hable de una salida del Uruguay. Usted también lo menciona, la salida del Uruguay. ¿Qué significa? Y que nuestro proceso fue original, fue distinto, ¿no? Usted mira, por ejemplo, el proceso argentino y ve unas Fuerzas Armadas que perdieron, sobre todo después de la derrota de las Malvinas, quedaron en una situación muy, muy débil. Ve una salida chilena con un Pinochet que todavía es hoy todavía senador vitalicio, ¿no?
y hasta hace unos meses era comandante en jefe del ejército. Esas relaciones de fuerza entre el poder civil y el poder militar determinaron soluciones. En la Argentina, se tenga o no la opinión que se tenga del gobierno de Alfonsín, lo cierto es que en un principio hubo juicios públicos, es decir, se demostró un poder civil mucho más fuerte. En Chile no hubo nada. En Uruguay la situación también fue distinta. Yo creo que no es que los uruguayos hayamos inventado una cosa tan novedosa. Lo que ocurrió es que las relaciones de fuerza en el Uruguay fueron distintas a lo que fue en la Argentina, a lo que fue en Chile y seguramente en Brasil también. ¿No hubiera sido justo que los militares hubieran pasado distancias de juicio? Claro que sí, sin duda. El tema es que, no sé, para eso fue que hicimos el proyecto Con Batalla. El tema es que después eso se dejó de considerar como un tema de justicia o injusticia. Perdón, tenemos un problema que es el siguiente. La salida uruguaya dejó, como tantas otras, casi todas las de América Latina, dejó legítimos requerimientos sin respuesta, ¿verdad? Y eso es lo que se percibió en el Uruguay con una discusión muy intensa de gente que se sintió insatisfecha con la solución lograda, con todo y justo derecho y razón. Creo sí que el tiempo ha llevado, 10 años después, a que hoy, tiene el sentido de una revisión de tipo histórico, ¿no? Pero hoy es un tema que no está en la preocupación uruguaya y que, increíblemente la solución uruguaya también tuvo la particularidad, por eso digo que no está en la inquietud de la gente, en el sentido de que nadie puede discutir una ley que fue convalidada popularmente. Entonces, ni aún sus más acérrimos detractores lo hacen razonablemente, ¿no? La solución uruguaya tuvo de peculiar y distinto a la chilena, a la argentina o a la brasilera, que fue este instituto del referéndum y la democracia directa. Digo esto porque muchas veces se pone en tela de juicio la vigencia de estos institutos de democracia directa. Yo creo que acá en el Uruguay han servido justamente para solucionar temas que de otro modo podrían seguir estando pendientes, pero que hoy no tiene sentido volver sobre el mismo. Hoy el país tiene otras preguntas, otras inquietudes. En relación al tema de la ley de caducidad, lo que quedó pendiente fue el artículo 4, el tema de los desaparecidos, cuyo cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo en la época no fue prolijo, ¿no? Pero en aquel momento o unos se cerraban filas a favor de la ley o otros querían derogarla, incluso ese artículo 4. Entonces su cumplimiento no motivó ninguna preocupación. Pero evidentemente la ley no se cumplió. Se cumplió solo formalmente, ¿no? Hay un informe ahí del Poder Ejecutivo pero que no dice nada. Pero me parece que lo importante es que esa solución uruguaya tiene de particulares que se consultó al pueblo, que hubo un referéndum, que el pueblo lo aprobó, y entonces eso cerró la discusión y cerró el tema, y el país pudo dedicarse a pensar otras cosas, que es lo que estamos haciendo todos. Ahora que estamos en plena campaña de las internas, con programas, con propuestas, y claro, el tema desapareció, si usted ahora va a Chile, siguen enclavados en el tema de la dictadura. Nosotros felizmente salimos, esa es una gran virtud. Que señalar que el tema hoy en día no está en la opinión pública. Sin embargo, la situación de los niños desaparecidos, la situación de los cuerpos que reclaman los familiares, ha potenciado el tema en la opinión pública. Hoy ocupa espacios que quizás 2 o 3 años atrás no los ocupaba. ¿Por qué cree que sea ese fenómeno? No, porque ese aspecto quedó sin solucionar, ¿verdad? Pero justamente hoy el gran cambio está que los que legítimamente piden una solución a este tema, ¿en qué se apoyan? Se apoyan en el artículo 4 de la ley de caducidad.
Lo que digo que no está más en el tema es impugnar la salida uruguaya. Eso, de un bando u otro, tirios y troyanos, es un valor aceptado, pero no solo por la ley, por todo. Tampoco a nadie se le ocurre impugnar la amnistía a los presos políticos y pretender que vuelvan al penal de libertad. El Uruguay tuvo en eso una gran ventaja, pero la ventaja se derivó no en la sabiduría de las soluciones. La ventaja está en que el pueblo la convalidó. Entonces usted va hoy a la Argentina y el tema de Videla está, no porque no se cumplió una ley, está todo el tema de Videla. Y usted va a Chile y está todo el tema de Pinochet, ¿verdad? Sobre el estilo de salida que ellos tuvieron. En el Uruguay eso no se impugna más, ¿no? Es como, yo qué sé, si alguien planteara remover todo esto como si quisiera volver a establecer el colegiado, es una cosa que digo, mis adversarios políticos, los vallistas, siempre estuvieron atrás del colegiado en el Uruguay, pero ahora hace 20 o 30 años que ni el más vallista de los vallistas se le ocurre hablar del colegiado. Sobre este tema ocurre un poco lo mismo. A nadie se le ocurre en el Uruguay replantear la solución. Eso me parece que tiene, bueno, de virtud. Y entonces el Uruguay se pudo dedicar al crecimiento económico con dificultades, a la integración en el Mercosur, a otros temas, y no tuvo que estar replanteándose permanentemente el estilo de salida. A mí la salida no me gustó ni de su origen. Nosotros no aceptamos ni el pacto del Club Naval. Fuimos a la elección bajo protesta, teníamos a Wilson Ferreira preso. Nos parece que no fue una elección limpia, pero nosotros no vamos hoy a salir a hacer campaña electoral de eso ni a hablar de eso, no tiene sentido. Eso ya ocurrió. Sereñi también estaba proscripto, el Partido Comunista estaba proscripto, Wilson estaba proscripto, pero estaba preso además, no pudo hacer ni campaña electoral. Yo fui candidato por esas circunstancias. Bueno, replantear eso hoy no tiene sentido. Hoy miremos hacia adelante. Sin embargo, en Chile la posición de Pinochet se replantea todos los días. En la Argentina se sigue replanteando. En eso digo que la solución uruguaya tuvo la virtud de dar vuelta a la hoja. Es un tema del pasado, muy, muy lindo, ¿no? Maggi, historiador, ahora en estos días en el diario El País, ha sacado a relucir el tema de las relaciones entre Artigas y los charrúas. Yo lo leo con fruición, me encanta el tema. Pero bueno, no vamos a refundar la nación uruguaya con eso, es un tema del pasado. Pero hay un tema que sigue siendo un tema del presente, el tema del artículo 4, que está incluido en la ley de caducidad. Y bien señalaba que no ha sido cumplido en su cabalidad. ¿Cómo evalúa el comportamiento justamente de los gobiernos que tuvieron la responsabilidad de aplicar ese artículo 4? Y que era un tema muy complicado, muy difícil para un gobierno dar cumplimiento al artículo 4. Y entonces, en una primera instancia, ya le digo, yo creo haber sido el único senador que pidió un informe de qué cumplimiento se había dado, y a mí el Poder Ejecutivo me envió, debe estar en las actas del Senado, el informe de lo que había presentado en los expedientes judiciales, porque el artículo 4 encadena, tenía mucha fuerza el artículo 4, no se puede cerrar el expediente sin el informe del Poder Ejecutivo. Lo que ocurrió es que el informe del Poder Ejecutivo no decía nada. Cumplimiento lo dispone el artículo 4 de la ley de caducidad, debo informar que no hemos podido averiguar nada, punto. Y así se cerraron los expedientes. Lo que pasa es que en ese momento, salvo alguno como a mí que se me ocurría preguntar qué pasaba, el resto del país estaba en otro tema. Y entonces, eso ya los expedientes se cerraron, la oportunidad se perdió, y bueno, ahora es también un recurso que el tiempo lo hace cada vez más difícil, porque acá el tiempo también hace su obra, ¿no? Era más fácil pedirlo. Si la ley, creo que había un plazo de 90 días, me pareció, se encadenaba en un plazo de 90 días que tenían que estar cerrados los expedientes, si la memoria no me traiciona. Era mucho más fácil pedirlo en los primeros 90 días del año 97 que ahora 12 años después. Es mucho más difícil. Pero creo que la bandera debe mantenerse, que es un tema abierto, y que indudablemente tendrán que venir gobiernos que le den alguna solución que va a tener más un carácter, pienso yo, ¿no?,
simbólica. Yo integro esa comisión que creó Arana para un monumento, ¿no? Bueno, creo que el asunto quizá vaya por ahí. Que está el monumento, el concurso que se celebró, todo está lleno de símbolos, ¿no? Simbolismos. Bueno, creo que el asunto, hoy por hoy, lo que se puede hacer va más por el lado simbólico, de reparación simbólica. Lo digo porque creo que los símbolos son muy importantes, ¿no? Eso es lo que hoy se puede hacer. El momento fue aquel y ese se perdió. La última pregunta, y es un poco hacer un aporte a la historia. ¿Los militares hubiesen respetado una decisión de investigar la violación de los derechos humanos? ¿Había peligro de crisis institucional? En ese momento que se planteó, sí, de hecho no la respetaron, es decir, las citaciones, había citaciones, ¿no? Nunca llegaron a los destinatarios, las interceptó el comandante en jefe y las guardó en la caja fuerte de la comandancia, y los citados fueron todos colocados en situación de arresto para que no fueran, así que eso se consumó. El quiebre institucional, en cierto modo, se llegó a producir. Quizá antes, desde el 85, hubiera sido posible. Pero eso hubiera requerido de fuerzas políticas que actuaran más clara y transparentemente. Eso no se hizo. Y entonces durante 1 año y medio se estuvo jugando la mosqueta. Todo sobrevolaba o era subyacente, nada estaba claro. Y el resultado fue ese, ¿no?